Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, pueblo bendito de mi Padre Celestial que está en los cielos. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios porque así nos enseña la palabra de Dios, que debemos de ser siempre y para siempre agradecidos con nuestro Dios. Le damos gracias por ese bendito privilegio que Él me da de servirle a Dios, predicando la palabra de Dios a toda criatura del mundo entero y a todo rincón de la tierra, porque quiero que sepan todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, que servirle a Dios no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible, porque ciertamente nuestro Dios tiene un pueblo muy numeroso para llamarlo, pulirlo y santificarlo y usarlo poderosamente en lugar de cualquiera de cada uno de nosotros. Pero el ministerio que Dios nos da debe, por cuanto es muy valioso, lo debemos de abrazar y lo debemos de atesorar y lo debemos de poner por obra, y siempre en las manos de Dios, sirviéndole a nuestro Dios en el llamado que Él nos ha dado, porque también nos enseña la palabra de Dios. Dice: bienaventurados todos aquellos o todo aquel que cuando yo venga lo haya haciendo lo que yo le he encomendado. Cuando Dios nos llama al ministerio, X ministerio, siempre lo vamos a ejercer con gozo, con júbilo, a la manera de Dios, a lo establecido por Dios, y esmerándonos y esforzándonos para servirle a nuestro Dios o darle ese servicio a nuestro Dios como ofrenda mecida, como olor fragante, pero sobre todas las cosas con la mayor excelencia posible. Y también le damos gracias a Dios por ese bendito privilegio que Dios les da a ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, de recibir esta bendita palabra de Dios, esta bendita enseñanza de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios y predicada con la unción de Dios y con el poder de Dios también. A ustedes como receptores, desde la comodidad de su hogar, donde quiera que estén, en su recámara, en su sala, en su cocina, en tu alcoba, donde quiera que tú estés, allí recibe esta palabra completamente y a plenitud, porque la palabra de Dios también es alimento. Y también es muy importante, amados hermanos, amigos, que aprendamos y entiendamos a escuchar la palabra de Dios, y una vez escuchamos la palabra de Dios, a ponerla por obra. Porque nuestro Dios no busca a oidores de la palabra de Dios solamente. Lo que Él busca es hacedores de la palabra de Dios. Y simple y sencillamente la palabra de Dios, a medida que se nos enseña, a medida que se nos predica, esa nos redarguye de justicia, esa nos muestra y nos enseña en qué áreas de nuestra vida estamos mal, para rectificarla también y para corregir todo lo deficiente en todos y cada uno de nosotros. Eso es muy importante. También el tema que vamos a tocar ahora se titula: la venganza no es tuya, es de Dios. La venganza no es tuya, es de Dios. A la luz de la palabra te voy a enseñar y te voy a mostrar, porque montones de gente en las iglesias, la mayoría de las iglesias, hay mucha gente huevitos güeros. ¿Qué quiero decir con huevitos güeros? Que nomás los tocan y hieden. Con poquito que algo, y que porque vine a la iglesia y el hermano no me saludó o no me miró y volteé a verlo y él no me volteó a mirar a mí, ya se molestaron, ya se enojaron y ya aletearon y siguen aleteando como gallinas que van a poner blanquillo, que lo acaban de poner, y no debe de ser así. La misma palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Cuando tú eres de esas gallinitas o de esos gallitos de pelea también, que de la nada le andas picando la cresta a la gente aquí y allá, y de la nada ya te molestaste, ya quieres pleito, y ya te quieres ir de la iglesia, porque te dijeron así, porque te dijeron allá, o el mismo pastor, porque el pastor te reprendió, o porque la prédica del pastor parecía que me lo estaba diciendo directamente a mí, y parecía que nomás me ponía cuidado a mí, y no miraba a la demás gente. El pastor la traía conmigo ahora, y por eso me molesté tanto por esa prédica que tuvo él. No, mijitos, dice la palabra de Dios: mía es la venganza. Aún oigan esto: si un pastor en una iglesia es injusto, Dios lo va a poner en cintura.
lo pone en cintura. Ajá. Y lo mismo hace Dios. Si Dios llama a un pastor y el pastor llena la iglesia de sus reglamentos de hombres y hace en la iglesia lo que le da la gana, o se lo arrastra el diablo en cualquier rato, o Dios mismo lo va a quitar, o Dios mismo lo va a desaparecer, lo va a mandar para otro lado, o Dios mismo se lo va a entregar al diablo. Entonces, tanto pastores, predicadores, profetas, profetizas, llámense como se llamen, o pronómbrense como se pronombren, porque la gente se pone muchos títulos y la gente se autonombra de muchas formas también, pero el llamado lo da Dios. El llamado lo da Dios al ministerio apropiado y propicio que Dios te llame. Y entonces el pueblo de Dios debe de aprender a todo lo que Dios dice y dejar que Dios haga. Tú solo, como dice la palabra de Dios, tú solo encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él y Él hará. Si alguien en la iglesia, en tu trabajo o en la corte, en cualquier lugar, en cualquier rincón de la tierra, es injusto contigo, ¿acaso nuestro Dios no lo mirará? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que sus ojos se pasean sobre la tierra, sobre los justos, sobre los mansos, sobre los humildes, sobre los huérfanos, sobre las viudas, sobre los extranjeros? ¿Acaso no dice así? Pero oigan esto, dice que se pasea sobre los mansos, sobre los humildes, no sobre los altaneros, no sobre los prepotentes, no sobre los peleoneros, no sobre los que quieren imponer su propia autoridad en las iglesias. Y quieren manipular aún a los pastores, a que el pastor haga lo que ellos quieren y lo que ellos digan y como ellos digan. Eso es antibíblico y aparte es matriarcado y no es así. El orden de Dios es de que el pastor, Dios guía al pastor, Él le muestra y les enseña, le da la visión de la iglesia y el pastor es el que lleva esa visión y el pastor es el que ejecuta todo mandamiento, orden y estatuto en la iglesia que Dios manda, que Dios encomienda y todo basado, todo trazado y todo respaldado 100% por la palabra de Dios, no por tu creencia, ni por tu reglamento de hombre tampoco, ni por tu denominación. X denominación que tú le hayas puesto a tu iglesia o a tu congregación, porque también las iglesias están llenas de denominaciones, agregándole, poniendo lo que Dios nunca hizo, lo que la Biblia nunca enseña, porque nunca, yo sé que lo he dicho anteriormente, pero no le hace, lo vuelvo a repetir, Dios no estableció ninguna denominación, Dios no estableció diferentes doctrinas tampoco, un solo evangelio, una sola doctrina. Y si vas a mencionar denominaciones, no estableció muchas, sino solamente una. Y si nos vamos a la Biblia, con la Biblia te muestro y te enseño que la única denominación fue Pentecostés, con fuego de Dios, con presencia de Dios, con los dones del Espíritu Santo de Dios, con revelación de Dios, con poder de lo alto, con milagros, señales y prodigios en los cielos y en la tierra, en la televisión, en la radio, en el mundo entero y en todo rincón de la tierra, porque todo aquel que fue llamado por Dios a servirle a Dios, ya sea pastor, predicador o apóstol, maestro, sea lo que sea, de todas maneras, Dios te llamó y dice Dios en su bendita palabra que Él nos estableció como llama de fuego, como antorcha encendida y no como cerillito mojado. Así como están las iglesias llenas de reglamentos de hombres, de denominaciones, y que no, aquí no aplaudimos, que aquí no alabamos a Dios, y que aquí no brincas, y que aquí no esto, aquí no se habla en lenguas, y ni se te ocurre hablar en lenguas porque te arrastro para allá para afuera y te meto en un cuarto o te expulso de la iglesia. Con esas reglitas de hombre y reglas del diablo, de Satanás. Porque la Biblia no dice nada de eso. La Biblia enseña que se habla en lenguas, claro, no todos. O sea, habla de todos los dones del Espíritu Santo. No puede especificar una sola cosa, ni hay tiempo para todo lo de los dones del Espíritu Santo, pero eso es lo que la Biblia hace. Toda la gente, todo predicador, todo el que enseña la palabra de Dios, lo que debes de hacer es enfocarte bien en la palabra de Dios, aprender muy bien la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, para que prediques a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, para que no prediques mentiras ni reglas de hombre tampoco. Eso es muy importante que aprendamos. Y también es bien importantísimo que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ni pastores, ni pueblo de Dios, andan buscando vengarse de nadie. Porque nos enseña también la palabra de Dios que nunca pagues mal por mal. Que pagues mal por bien. ¿Te hace alguien un daño? Tú lo pagas por bien.
Alguien te dice, y tú eres un esto, y tú eres lo otro, y tú aquí, y tú allá, y tú esto y lo otro. Usted dígame lo que quiera, llámeme como quiera, hermano, hermana. Yo todo lo amo mucho, lo quiero mucho. Y si se deja, te abraza y no te da un soquete en la cabeza, lo puedes abrazar. O lo puedes abrazar. Y si sabes que es de los que rasguñan la cara o te da un soquete, entonces no te le arrimes. Nomás le puedes decir de lejecitos también, para no echarle leña al fuego. Pero mismo Dios también nos enseña, dice, mía es la venganza, yo pagaré, deja campo para mi ira. Y también debemos de aprender, porque mucho lo he enseñado, es de que nuestro Dios es muy justo. Y nuestro Dios ama y adora y alaba con grandeza la justicia, los justos. Habla y habla y habla y habla de la justicia de Dios y habla de la justicia en la Biblia también. Entonces, obviamente en el pueblo de Dios, como te voy a mostrar en la luz de la palabra, Él luego mira la justicia. Y cuando tú te la pasas dormido y dormida en la iglesia, también Él lo ve y también te va a justiciar. Y algo va a hacer para quitarte lo dormilón o dormilona en la iglesia. Porque así acostumbra la gente. Y también tengo palabra para eso. Las personas que acostumbran siempre dormirse en las iglesias, sea a mediodía, sea en la mañana, o sea en la tarde, o sea en la noche, o sea en la madrugada. Eso quiere decir que, número uno, que no te interesa o la presencia de Dios. Y también quiere decir que no es Dios. Te aseguro 100% que no es Dios el que duerme a las personas en la iglesia, sino es el diablo. Es el diablo el que duerme a las personas, los entenebrece y les da una pesadez para que no puedan levantar los ojos, para que ocupen, que les pongan unos tirantes así en los ojos y le levanten los párpados para arriba, no con la cirugía que se hace la gente, que para verse bonitas y bonitos, no. Simplemente para que no te duermas en las iglesias, porque debe de aprender y entender la gente que no es de Dios. Yo trabajo también. Si tú me vas a decir de excusa que te duermes en las iglesias porque trabajas mucho, yo creo que no trabajas más que yo. Y no creo que trabajes más pesado que yo. Y tampoco creo que estés más viejo y más vieja que yo. Y ni estoy bosteciando, ni me estoy durmiendo, ni estoy raquítico, ni apolillado, ni renco, ni cojo, ni manco. Para nada. Ni cayéndome de cansancio. Y no soy un Superman también, tampoco. Simple y sencillamente es que yo me lleno de la presencia de Dios, yo me gozo en enseñar la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios, en recibir la palabra de Dios, si estuviera como receptor también y predicando la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu Santo quita el sueño, quita la pesadez, la carga, porque así es la palabra de Dios, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os alivianaré la carga y os haré descansar. Entonces, ¿dónde está el problema? Y también dice, echa sobre Jehová tu carga. Entonces, échale a Jehová tu sueño, tu pesadez, tu pereza, lo que sea. Llámese como se llame y verás cómo te da fuerza, fortaleza y vigor, dice él, como a las águilas y como a los búfalos también. Y otro punto bien importante es este, que en las iglesias, el pueblo de Dios, nunca vas tú a la iglesia a buscar comodidades o a buscar bonitas caras o bonitos modos, porque lo que debes de aprender a la luz de la palabra es que Dios nos enseña que en las iglesias hay chivos, o sea, hijos del diablo, y dice que hay cabros, que son hijos del diablo también, y dice que hay cizaña, lo cual son hijos del diablo también, y dice que hay trigo, y también dice que hay pámpanos o ramas, retoños, que no sirven para nada, que no dan fruto, para nada. Entonces, todas esas cosas Dios nos advierte, Dios nos dice que hay en la iglesia. Entonces, cuando alguien de las personas vengativas, que solamente van enfocándose en la gente, a ver qué hace la gente, y a ver qué me hizo, y a ver cómo me miró, y que porque a alguien no le caigo bien, y que porque alguien es, mi hijito, mejor quédate en tu casa o vete a vender churros por allá a Tijuana o alguna parte, o algodones de azúcar o tostadas con chile y sal, algo así, porque no es así como debe ser en una iglesia. En primer lugar, una iglesia es como un hospital de convalecencia y es como un hospital de cuidados intensivos. En las iglesias vienen personas totalmente perdidas, totalmente poseídas por el diablo también, totalmente atribuladas, acongojadas, llenas de odios, de rencores, de resentimientos, de amarguras y de todo eso. Y lo mismo en un hospital de convalecencia.
Hay personas loquitas que ya están mal de la cabeza también, muy viejitos, ya no carburan, ya su cerebro ya no da más, y pues ahí están, y ahí se toleran el uno al otro, viejitos con viejitas y así andan. Entonces, es exactamente lo que sucede en la iglesia. Hay de toda clase de gente. También en las iglesias hay gente que son piedras de tropiezo. Aparte de cizaña, de chivos y de cabros, hay piedras de tropiezo en las iglesias también. Y dice la palabra de Dios que es necesario que haya tropiezos para que la gente crezca en fe. Pero dice, ay de aquel que cause los tropiezos, porque mejor le es que le pongan una rueda de molino y lo avienten al fondo del mar. O sea, óguenlo. Aviéntelo que haga burbujas allá en el mar y que ya no salga, que se lo traigan los tiburones. Peor todavía que a Jonás. A Jonás, aunque sea, se le metió en la panza de la ballena y no se lo tragó, Dios no permitió. Ni los ácidos de la panza de la ballena lo desbarataron. Pero a esa gente, a esos tropezadores, sí se los va a tragar las ballenas, porque los avientan con una rueda de molino para que no puedan ni nadar, ni flotar, ni salir para arriba, para que ni el mar te pueda aventar a la orilla, ni siquiera ahogado. Ajá. Entonces es bien importante que la gente aprenda y entienda que tú no vas a buscar ni buenas ni malas caras, tú vas a buscar de Dios. Tú vas a aprender de la palabra de Dios, tú vas a hacer de la voluntad de Dios y tú vas también a la iglesia para ser formado, para ser instruido, para tú ser un pámpano que dé frutos, para ser útil en las manos de Dios, para no ser pura hojarasca o pura basura o una rama seca o nomás verde que nunca florece y nunca fructifica. Dios no quiere nada de eso, Dios quiere frutos. Y esta es palabra de Dios y a la luz de la palabra te voy a mostrar así como enseñé, tal como enseñé en la introducción. Y para esto vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32 y versículo 34. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Dice el 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. O sea, de los problemáticos, los que se la pasan dando problemas y aquí y acá, y que esto y que lo otro y que me hicieron, y los quejumbrosos también. Porque cómo hay gente quejumbrosa en las iglesias, y cómo hay de esos gallitos de pelea también picando crestas. Y también gallinitas de esas, algunas aliquinas y otras regulares también, o también de esas gallinas rodailas que le llaman, picando crestas, y nomás buscando la forma a ver quién dijo algo para contrarrestarle, para contradecirle, para armar una contienda y un pleito. Pero acuérdate lo que dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios da periodo de gracia, aunque tú digas, oh, pero por mucho tiempo yo he sido así y no me ha pasado nada. Ándale pues, síguele y vas a ver cómo te va a ir, porque aquí dice a su tiempo, al tiempo de Dios, te va a dar un periodo de gracia y luego no entiendes el periodo de gracia y entonces, ahora sí, y vámonos al versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y dice el versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dice el 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Y dice el 38, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Y dice el 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Miren lo que hace Dios. Pongan mucha atención, porque la gente nomás dice, y Dios es amor, y de allí de puro amor no lo sacas. Y por cuanto enseñan que Dios es puro amor, la gente hace lo que le da la gana porque piensan que son salvos y que Dios los va a amar, aunque sean chivos y sean cabros, sean piedras de tropiezo y sean problemas en la iglesia, sea lo que sea.
que dice que Dios va a cuidar de ellos y Dios los va a bendecir. Mijito, estás engañado. Desengáñate por medio de la palabra de Dios. Porque miren lo que dice el 39. Ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, o sea, Él mata. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Miren lo que hace Dios, miren lo que dice Dios. Y dice el versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Y dice el 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. O sea, a los que se ponen a contra de Dios, a contra de lo establecido por Dios, y tuercen y engañan y cambian toda la palabra de Dios completamente. Él tiene la venganza. Cuidadito con andar cambiando y torciendo la palabra de Dios o engañando al pueblo de Dios. Y dice el 42, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y dice el 43, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. ¿De cuáles? No de los chivos, no de los cabros, de los hijos de Dios, de los genuinos y verdaderos, de los que andan en justicia. Y dice el 43, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, de sus hijos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. 44, ya vamos concluyendo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, del libro, de la Biblia. Y dice el 47 y concluimos. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica. También es noche de reconciliación. Ya escuchaste la palabra de Dios, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y también, si tú simplemente nunca has recibido a nuestro Señor Jesucristo, lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador personal, como tu único Dios, también es noche de salvación. Y haz esta oración conmigo, y luego voy a orar por ustedes, amados hermanos, por sus necesidades. Y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado, y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito, ahora extiende tu mano poderosa, bendito Rey de la Gloria, en todo rincón de la tierra, en el mundo entero, donde quiera que se encuentre todo televidente. Allá también tu misericordia, allá también tu presencia, tu mano poderosa sobre de ellos, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, redargúyelos de justicia, Padre bendito, para que no busquen piedras de tropiezo, ni busquen cabritos, ni chivitas, ni cizaña, que pongan tu mirada solo en ti, bendito Rey, solo en ti, porque el hombre les fallará, pero tu bendita palabra dice que todo lo temporal es terrenal y es pasajero, mas tu palabra es fiel y permanece para siempre. Así mismo, Padre bendito, cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, sánalos, libéralos, restáuralos, regenéralos, edifícalos, y a todo televidente que no sea salvo aún,
dales salvación, dales perdón de pecados y vida eterna. Súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental y emocional. Así mismo, Padre bendito, que no falte pan sobre sus mesas, que nunca cese la harina ni el aceite. Y así mismo, Padre bendito, ábrele las ventanas de los cielos y derrama sobre todos y cada uno de ellos toda bendición, protección y provisión hasta que sobreabunde. Y así mismo, Padre bendito, que permanezcan todos y cada uno de ellos para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida hasta que tú vengas. Y larga vida para todos y cada uno de ellos, benditos, prósperos y sanitos de Jehová, y plantados como árboles frondosos sobre corrientes de agua viva, y sus hojas no caerán, y darán fruto a tiempo, y serán prosperados en todo lo que emprendan. Bendito Rey, gloria a ti, Señor. Así mismo en Jehová tu Dios, y por cuanto tú te deleitas en Jehová tu Dios, Él te ha concedido el deseo de tu corazón. Tú anhelaste y deseaste que tu baby en tu vientre, que yo formé, se llamase Galilea, y se llamará Galilea, por cuanto lo anhelaste y lo deseaste, mas por cuanto te deleitas, porque tu corazón se deleita y está en línea con mi corazón, por eso te he concedido el deseo de tu corazón, y así se llamará tu hija. Y cuando tu hija sea grande, sabrás por qué te di hembrita y no te di varón. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.